Dios me ha estado ministrando una palabra y quiero que prestemos atención. Y está en Lucas. En Lucas, vamos a empezar en Lucas 6. ¿Cuánto tienen jefe aquí? ¿Cuánto tienen jefe? Todo, ¿verdad que sí? Entonces ese jefe le merece respeto, obediencia, ¿verdad que sí? Entonces, pero en Lucas 6, Jesús dice algo impresionante. Lucas 6, en el verso 46. Y lo tienen. Y él dice aquí: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no sé lo que yo digo? Y sinceramente, hermano, esta palabra debe chocarnos a nosotros, debe impactarnos a nosotros. Porque digamos que Jesús es nuestro Señor. Y si es nuestro Señor, aleluya, yo busqué la palabra Señor, significa respeto, obediencia, Adonai, Dios y otra se lo digo. Pero cuando dice Señor, encontramos en la palabra Abraham. Abraham recibió la palabra del Señor que le dijo: sal de tu padre, de tu casa y de tu parentela y ve a una tierra que yo te voy a mostrar. En ese momento Abraham recibió esa palabra de Dios y lo hizo su Señor. Y lo hizo su Señor porque le rindió inmediatamente obediencia. Y si yo digo Jesús es mi Señor, entonces yo me someto en obediencia a la voluntad de Dios en mi vida. Y aquí el Señor le dice: ¿por qué me llama Señor? Sería bueno esa pregunta. ¿Es el Señor nuestro Señor, nuestro Dios? Porque vemos que el Señor dice en San Juan: yo me voy a preparar morada, porque también dice la palabra Señor, habitar. Habitar. Esa era la otra que no me recuerdo. Habitar. Cuando el Señor es tu Dios, tú habitas en el Señor. Y el Señor dice: yo me voy a preparar morada. ¿Pero para quiénes se va a preparar morada? Para los que habitan en el Señor. Y por eso es que Él le dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hace lo que yo digo? Y no me obedece, y no escucha mi palabra, y no practica mi palabra, y no camina en mi palabra. Entonces no soy tu Señor. Yo no puedo ser Señor de alguien que no me escucha. Yo no puedo ser Señor de alguien que no practica lo que yo digo. Aquí vemos que Él le dice en el 46: todo aquel que viene a mí. Oye, tú quieres que yo sea tu Señor. Tú vienes a mí. Pero entonces, si tú vienes a mí, Él le dice: si tú vienes a mí y oyes mi palabra, y oye cuál, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es que nos puede dar vida. En el Salmo 91,
referencia, comenzando el Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra. O sea, estamos bajo la sombra de nuestro Señor. Si obedecemos, si el Señor es nuestro Señor, entonces nosotros estamos bajo la sombra. Bajo la sombra, bajo la protección de Dios, bajo el cuidado de Dios, bajo el carácter de Dios, sometido a la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios. Y él dice: el que habita al abrigo del Altísimo, ese morará bajo la sombra. ¿Bajo qué sombra estamos morando? Y es importante, hermano, que me hagamos esta pregunta: ¿bajo qué sombra? Porque fíjense que el Señor, esta palabra, cuando dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hace lo que yo digo? Se convierte esta palabra traducida en ¿qué? En fe. ¿Por qué en fe? Porque el Señor me manda a creerle. ¿Y qué es lo que es la fe? Es la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que yo no estoy viendo. Yo no estoy viendo nada. Yo no estoy viendo el paraíso, yo no estoy viendo, aleluya, nada, pero yo estoy creyendo en mi Señor. Y por eso Él dice, fíjense, algo que me impactó, yo no pude entender por qué el Señor le dice en Mateo 23, le dice en Mateo 23, le dice, cuando termina de dar este sermón, que la gente estima que duró 23 horas dando el sermón de Mateo 23, en el verso 37, el Señor llora en este lugar. Y yo quiero decirle que el Señor llora por usted, que el Señor se aflige por usted. Fíjense que dice: Jerusalén, el Señor, después que compartió este capítulo 23, donde le llama hipócrita, cuando le dicen: hagan todo lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. No sean como sepulcro, bonito por fuera y podrido por ellos. Y le dice: Señor, hipócrita, porque el Señor está viendo que la iglesia no le está sirviendo. No es verdad que Él es su Señor, porque si Él es su Señor, entonces haremos lo que Él dice. Y por esta razón el Señor comienza a decir hipócrita. El Señor comienza a decirle tantas cosas a los saduceos, a los fariseos, al pueblo de Dios que había recibido la palabra, que se hartaba de decir: somos los elegidos. Y muchas veces nosotros, aleluya, nos cansamos y decimos: somos el pueblo de Dios, somos los elegidos. Pero faltaría preguntarle al Señor si es verdad que estamos en obediencia al Señor. Faltaría preguntarle: ¿es verdad que el Señor es nuestro Señor? Y yo quiero que usted se haga esta pregunta. No que me mire a mí, que usted medite en su corazón y piense: es el Señor mi Dios de corazón. En verdad Él es mi Dios. Porque fíjense que dice aquí: Jerusalén, el Señor le viene y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Aleluya. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Dónde que Dios no quiere?
debajo de sus alas. Debajo de sus alas, en el cuidado de Dios. Pero Él está diciendo, ¿cuántas veces se ha acercado Dios a nuestra vida y no le hemos recibido? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y no hemos oído? ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia y nos hemos ido peor que como llegamos? ¿Cuántas veces, hermano, cuando encontramos a Moisés, encontramos a Abraham? Abraham sale hacia un lugar que no sabe, pero él sale según la palabra de Lucas 46, dice: el que oye mis palabras y la guarda, le voy a comparar. El que oye mi palabra comienza a edificar, y no comienza a edificar sobre cualquier cosa, sino sobre la roca. Porque la palabra de Dios dice que Jesús, Pedro hablando, sobre va a ser la piedra angular que los hombres desecharon, pero sobre esa roca es que debemos edificar. ¿Y cómo edificamos? Escuchando la palabra, haciendo esa palabra nuestra, porque Él es nuestro Señor. ¿Quién es su Señor? Jesús. Y vemos lo impresionante, la lealtad, con qué corazón tan genuino Abraham, aleluya, recibe esta palabra, que Dios le pide su único hijo, y él le dice: bueno, ¿dónde? Ahí sí. Y coge para allá, porque aquí dice algo. El Señor dice: no podemos servir a Dios, a dos dioses. No podemos estar en dos aguas. Imagínense a Abraham, un hombre adulto, con un niño. Dice que los abuelos son apoyadores. Abraham tenía algo que había anhelado por muchos años y de repente lo recibe. Pero Dios quiere probar si de verdad su lealtad, donde Él está habitando. Si Él está habitando, aleluya, si Él está dependiendo de su Hijo o está dependiendo de Dios. ¿A quién vas a elegir? ¿Vas a elegir a tu Hijo o me vas a elegir a mí? Y le pidió su Hijo, y dice la palabra de Dios, porque hay cosas que muchas personas no van a entender. A veces usted está caminando con personas y no van a entender lo que Dios le está dando. Y no van a entender. ¿Por qué no pueden entender? Porque no están habitando, aleluya, como usted está habitando en la llenura de Dios. Porque cada quien está habitando en un nivel diferente. Y ese nivel lo determina la comunión con el Señor. Y Dios le dice a Eliezer: quédate, yo voy a subir con el muchacho. Usted le dice: yo voy a subir, porque él no vas a entender, no vas a entender lo que voy a hacer. Yo voy a la presencia de mi Dios. Y para ir a la presencia de Dios, yo tengo que ir solo, porque este llamado, aleluya, a mí fue que me hablaron. Y yo tengo que obedecer esa palabra y caminar en esa palabra. Y Dios vio eso en Abraham, y por eso le llamamos padre de la fe. Entonces, hermano,
Eso a mí me impacta. ¿Por qué le digo Señor, Señor? ¿Quién es su Señor? ¿Quién es su Señor? El Señor dice que Él va a venir a buscar lo suyo. Porque si la palabra Señor, aleluya, también significa habitar, y yo estoy habitando en el ambiente de mi Señor, en el mover de mi Señor, en la palabra de mi Señor, en el caminar de mi Señor. Y como yo estoy caminando en ese mover, la trompeta sonará y yo podré escucharla. Porque yo estoy en el camino que Dios trazó para mi vida. Yo estoy caminando en el camino que Él ha establecido en mi vida. Y por eso, hermano, muchas veces esta palabra no la entendemos. No la entendemos. Porque decir Señor es que esa persona es Señor suyo. Es dueño suyo. Le pertenece. Y el Señor le dice, aleluya. Le dice en el 46, le dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hace lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿A quién es semejante? Fíjense, busquemos en Colosenses 3. ¿A quién Dios quiere? Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Fíjense, cuando el Señor mora en nosotros, en Colosenses 3, el verso 16, Pablo le está diciendo aquí, aleluya, la palabra de Cristo, aleluya. Pero voy a leer el primero del 15, dice, la paz de Dios gobierne, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y yo no voy a comparar, dice el Señor. Si usted oye mi palabra, yo le voy a comparar. Él está diciendo, primero tiene que gobernar mi paz en tu corazón. Mi paz, dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y es muy importante que aquí Pablo destaca que la paz debe gobernar nuestros corazones. Porque la palabra de Dios dice, aleluya, que en el corazón mana la vida y la muerte. Pero también el corazón muchas veces está turbado. Y el Señor le dice, mira, si tú oyes mi palabra, yo te voy a comparar. Y aquí Él dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, aleluya, a la que asimismo fuiste llamado. Si somos hijos de Dios, si Él es nuestro Señor, el Señor dice, al que pase por esta agua no te vas a ahogar. Aunque pase por el fuego no te va a quemar. Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el fuego, pero ellos declararon que Jesús era su Señor en este lugar. Y ese fuego no le quitó la paz. Esa prueba no le quitó a ellos, aleluya, no lo puso nervioso, porque ellos estaban habitando en la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Ellos estaban habitando en la presencia de Dios.
Aleluya. A la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuiste llamado en un solo cuerpo. Oye, lo dice, en un solo cuerpo. Y ser agradecido. Wow. Agradecido. ¿Cuántas veces somos desagradecidos? Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales. Entonces, si no está diciendo, yo te voy a comparar si tú oyes mi palabra. Porque si tú moras en mi palabra, tú vas a morar con cántico, tú vas a morar en adoración, tú vas a morar en compartir la palabra de Dios, en hacer voluntad de mi palabra, en caminar en mi palabra, en andar en mi palabra, en deleitarte de la palabra del Señor. En deleitarte. ¿Por qué no nos deleitamos muchas veces de lo que hacemos? Porque no estamos amando. Porque no estamos haciendo a Dios nuestro Señor. ¿Por qué no tenemos paz en nuestros corazones? Porque no estamos viviendo ese amor y no estamos haciendo a Dios nuestro Señor. Y por eso Él dice, ¿por qué me llamas Señor? ¿Por qué llamamos a Dios Señor? Si no podemos, aleluya, habitar o depender de Dios. Si en la primera tormenta, en la primera tempestad, en el primer problema, no olvidamos que tenemos un Dios, que dependemos de un Señor. Y Pablo le está diciendo, le voy a comparar. Si oye, compararé a aquel que oye mi palabra, aleluya, que vinieron los vientos, edificaron sobre las rocas. Vinieron los vientos, vinieron los ríos, vinieron tempestades, pero permaneciste fiel. ¿Sabes por qué permanecimos? ¿Qué nos ayuda a permanecer fiel? Cuando creemos a Dios, cuando creemos en nuestro Señor, cuando habitamos en la presencia de Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios. Y Él está diciendo, enseñando, oiga, Dios quiere que habite en esto, hermano. Aleluya, la palabra de Cristo mora en abundancia. Está morando la palabra de nuestro Señor en abundancia. Esa es una clave de que Jesús es nuestro Señor, de que la palabra mora en abundancia. Y si la palabra no está morando en abundancia, Él no es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Hablamos lo que tenemos. Damos lo que tenemos. Y yo le digo, hermano, cuando yo leí esta palabra a mí, me dejó impactado. Porque decimos, Jesús es nuestro Señor, pero le estamos diciendo de boca, de labios, pero en hechos no es verdad. Aleluya. Aleluya. Enseñando, exhortando unos a otros en toda sabiduría. Oiga que dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Al Señor, ¿a quién? ¿A quién te canta, hermano? Cuando usted viene a la iglesia a cantar, ¿a quién viene a cantarle? ¿A quién viene a deleitarse? ¿Viene para que el hermano lo escuche? ¿O viene a mirar al hermano? ¿O piensa que viene a cantar para alguien? Yo vine a adorar a Dios.
Yo vine a este lugar porque yo quería agradar a mi Señor. Yo vine a cantarle a mi Dios. Y debemos meditar, hermano. Debemos meditar si en verdad el Señor es nuestro Señor. Esta palabra es dura y a muchas personas no les gusta. Aleluya. Todo lo que hacer, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. Del Señor Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de nuestro Señor. Dando gracias a Dios, Padre, por medio. Hermano, la Biblia nos dice en Primera de Juan 2, busquemos a Primera de Juan 2. En Primera de Juan 2, aquí dice en el Primera de Juan 2, no, estoy perdido. 2, 5, 5. Dice, sí. Léalo, hermano, hágame un favor. Primera de Juan 2, 5, léalo. Fíjense lo que está diciendo. Si Él es nuestro Señor, dice, pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios en se ha perfeccionado. ¿Cómo yo sé que Él es mi Señor? ¿Cómo yo sé que Jesús es mi Señor? En que yo estoy practicando su palabra, en que yo estoy guardando su palabra, en que yo estoy caminando en su palabra. Esa es la única razón, ese es el único testamento. Gloria al Señor, gloria al Señor. En dice, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Esta es la garantía. Esta es la garantía de que estamos en Cristo. En que estamos escuchando su palabra y la estamos poniendo en práctica. No hay otra garantía, hermano. No hay otra garantía, no hay otra. Eso usted puede deducirlo usted mismo en su casa, en su corazón, y meditar si está bajo la voluntad de su Señor. ¿O quién es su Señor? Vamos a ver el nombre de Dios. ¿Quién es nuestro Señor? Fíjense que dice también Tito, busquemos a Tito. Busquemos a Tito. Gloria al Señor. 1:9. Tito 1:9.
¿Lo tienen? Amén. Dice Tito 1:9, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a lo que contradice. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. ¿Saben que cuando las personas se acercaban a Jesús para tenderle una trampa, en una ocasión le preguntaron: ¿de quién es esta mujer? Y a él le preguntaron: sabemos que tú haces todo lo que te mandan a hacer y que tú cumples la palabra, pero queremos saber, hermano, de quién es esta mujer. El Señor entendió que lo que estaba pasando en ese lugar y en ese momento no era del Espíritu, no era no era de Dios, sino que era del enemigo, porque el enemigo vino para causar divisiones, para meternos trampa. Pero ¿qué nos ayuda a identificar cuando el enemigo quiere tendernos una trampa? Cuando tenemos la palabra, cuando andamos en la palabra. Jesús dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, no conoce la palabra de Dios. Y el Señor le dice: y dale a tu Señor lo que es, dale a César lo que es de César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Y esa es la pregunta: ¿le estamos dando a Dios lo que es de Dios? ¿O simplemente Él es nuestro Señor de la vida? Porque Él dice: ¿por qué me llama Señor, Señor, y no hace lo que yo digo? Mateo 7, de versículo 21, dice la palabra de Dios: en aquel día me dirán Señor. Dice: no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en los cielos. Y Él está aclarando, porque hay muchas personas que dicen Señor, pero Señor, cuando Jesús es nuestro Señor, habitamos en su presencia, cantamos cántico, andamos por donde quiera y nos dicen loco o nos dicen cualquier cosa. Yo estaba en la clínica en esta semana y estoy trancado en 4 paredes esperando que me abran, pero yo me puse a cantar y cuando pude pasar dice la señora: ¿usted está contento? Porque se está guapísimo. Es guapísimo. Aprovechando, porque nuestras acciones nos identifican y damos a entender a quién estamos viviendo. En Santiago 1, en Santiago 1, del verso 21, quiero que vean esto. El verso 23. Aquí Pablo le está diciendo, Santiago está diciendo: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Ahora bien, el punto que quiero aclarar es de aquí, después de la cual dice: recibir con mansedumbre. Oye, el Señor está diciendo: aquel que oye mi palabra le compararé. Y está diciendo aquí: recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¡Wow!
eso me llenaba cuando yo podía, wow, recibir, aleluya, con mansedumbre la palabra implantada, lo que Dios ha plantado en nuestros corazones debe dar frutos. Decía ahorita que le compararé, porque el que tiene la palabra tiene paz en sus corazones. El Señor le dice a los discípulos cuando estaban en la tormenta y él estaba durmiendo, dice, oye, ¿por qué dudaste? ¿Por qué, hombre de poca fe? La tormenta sí estaba, era una tormenta real. Y hay muchas tormentas reales en nuestras vidas, pero en esa tormenta son precisas en nuestras vidas para que nuestra fe se active, para que en esos momentos declaremos quién es nuestro Señor. Es una oportunidad que tenemos de declarar quién es nuestro Señor. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es nuestro Señor? Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Él estaba declarando, yo vine a hacer la voluntad de mi Dios, de mi Señor. Y en este momento yo estoy habitando la voluntad de mi Padre. Y este es el momento de habitar en la voluntad de nuestro Señor. En el momento que Adán y Eva desobedecieron, dejaron de habitar en la presencia de Dios. Perdieron su libertad y estaban escondidos. En el momento que le fallamos al Señor, perdemos nuestra libertad porque hemos sido rescatados, hermano. Fíjese que sigue diciendo, implantada, pero fíjese en otro verso, la cual puede salvar vuestra alma. ¿Qué es lo que va a salvar nuestra alma? Si oye mi palabra y la guarda, le compararé. Y ahí él mismo especifica viento, tornado, problemas, dificultades, pero yo recibí mi palabra. Y aunque pierda la vida, aquí yo voy a permanecer fiel. Hermano, Pablo fue tomado y llevado a una isla. Y podrían decir, wow, botaron a Pablo, lo sacaron de la gente, pero en ese lugar Pablo estaba perfecto. El Pedro, Juan estaba, lo sacaron y lo llevaron a la isla de Malta. Y en ese lugar él estaba abandonado, solo. Pero en ese lugar Dios lo quería. Porque en ese lugar Dios le iba a revelar, aleluya, la palabra del Apocalipsis. Y él, Dios lo quería solo en ese lugar. Dios no lo quería con nadie. Dios no quería ni siquiera con un hermano, porque él en ese lugar iba a dar algo muy grande. A veces Dios quiere hablarnos y nos lleva a lugares solos y no pasan cosas. ¿Y qué pasó? Es que yo estoy morando, aleluya, en la presencia del Señor. Yo estoy en la presencia de Dios, estoy en el mover del Espíritu Santo. Estoy habitando en el mover de Dios. Y el mover de Dios nos llevará a donde Dios quiera llevarnos.
y nos va a llevar por senda, por dificultades, pero Dios tiene el propósito. Y dice, gloria al Señor, aleluya, la cual puede salvar vuestra alma, pero ser hacedores de la palabra. Si Cristo es nuestro Señor, tú tienes que ser hacedor de esa palabra en tu corazón, en tu mente, en tu vida. ¿Quién es tu hacedor? ¿Quién es tu hacedor, hermano? El Señor Jesús es nuestro hacedor. Y eso es grande, hermano. Esto es grande, precioso Cordero de Dios. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Dice engañándonos. Ay, hermano, no engañemos. Engañándonos nosotros mismos. Yo soy cristiano, pero no escucho la palabra de Dios, no obedezco la palabra de Dios, no voy a la iglesia, voy cuando me acuerdo, voy cuando pueda. Aleluya, no. Yo canto cuando pueda cantar, que cante con la mano, que tanto canta. Yo no vine, yo vine a cantar al Señor. Y la Biblia dice, cuando el Señor venga, hallará fe. Decían, mis hermanos este día no son cristianos. Y dice, pero la tierra está llena de cuanto pecado pueda haber. Ya no caben más. Y yo, es el cumplimiento de la palabra, porque la Biblia dice que Sodoma y Gomorra se iban a levantar a ahogar esta generación, y está escrito en la palabra. Y si está escrito en la palabra y las piedras están hablando, están diciendo, Cristo viene. Cristo viene ahora. Estamos habitando en el mover del Señor. Estamos caminando en la palabra del Señor. Estamos andando en su palabra y su verdad. ¿Es cierto? ¿O solamente somos oidores? ¿Sabe, hermano? Debemos despertar. Debemos despertar. Aleluya. Aleluya. Engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. ¿Cuántas veces nos vemos en el espejo, nos perdamos y volvamos a los 2 minutos, perdón, eso no digo? Muchas veces nos perdamos un poco para atrás, así todo peinado. Hermanos, seamos, meditemos a quién tiene nuestro Señor. Quiero dejarlo ahí, porque entiendo que Dios ha hablado a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a todas aquellas personas que van a escuchar la palabra. Que muchas, Señor, puedan ser bendecidas. Ministra conforme a tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús.